experiencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Qué bueno que ya estamos aquí con los Dino Classic. Pues adelante, mi querido Vic. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, por estar mirando el canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión, Dinosaurios en la Tele. Les damos la bienvenida tanto a ustedes como a nuestros queridos amigos, los Dino Classic, que en este día están esperando a que se conecte su invitado especial y con mucho gusto vamos a darle todo el tiempo del mundo en cuanto él esté presente. ¿O no, mi querida Bebesauria? Así es. Y como siempre, compañeros, un placer compartir con ustedes el día de hoy y con nuestros Dino Classics, el ingeniero Enrique Wenzel, el ingeniero Gilberto Campos y el ingeniero Ignacio Vázquez Montes. Un placer de verdad compartir con ustedes. Y un honor también estar el día de hoy con ustedes y con el invitado que vamos a tener en un momentito más. También no se olvide seguirnos y suscribirse tanto a la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, y a la página de YouTube, que es Dinos Oficial. Y también enviarnos donativos a una tienda de conveniencia que se llama Oxxo. Y también a una cuenta, aquí está la cuenta de Oxxo, que es 4217-4700-9169-8031, y a una cuenta en Banco Inbursa, que es 4658-2850-1764-0149. Y también muchas gracias a todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. Adelante, compañeros. Pues sí, hoy tenemos un gran invitado. Yo he estado platicando ojalá y aparezca pronto. Tenemos un gran invitado, es el señor Miguel Sabido, productor y director, bueno, muchos cargos más, ¿no? Lo importante es que una excepcionalmente persona que yo conocí también casi en los inicios de que yo hacía televisión, y la verdad yo soy su fan número uno porque me gustaba mucho, y lo he dicho desde hace mucho, me gustaba mucho cómo dirigía la escena. Ojalá y se conecte rápido para poder platicar de él, ¿no? Que eso es lo importante de las personas que pues también tienen muchas cosas que platicarnos de cuando entraron, de qué hicieron, de todo esto, ¿no? Ya tenía tiempo que no sabía de él, hasta que platicamos con Irene, su hermana, y ya nos dijo, ay, pues aquí está haciendo nuevos proyectos, sigue escribiendo y sigue haciendo para la televisión, ¿no? Entonces, pues, qué bueno, y ojalá y se conecte rápido. ¿O no, Vic? Claro, desde luego, en cuanto lo vea yo nos vamos a empezar a turnar el cuadro, y en cuanto lo vea, pero de volada lo switcho. Estoy muy al pendiente ahorita de él, y pues sí, como dices, ojalá y se conecte rápido, porque para aprovechar el tiempo, ¿no? Sobre todo, a ver qué es lo que sale. Sí, bueno, pues ahora sí que, pues muchas gracias por nuestros queridos bebesaurios, mastersaurios que están con nosotros. Que están con nosotros, pues vamos a presentar ahora, ahora sí estamos, ya los estoy viendo que se está conectando, ok, pues ya les dimos nosotros la bienvenida, y ahorita pues nos vamos a ir alternando poco a poco, ok. Okay, claro. Angie, te tocó el boleto número 1. Exacto. Bueno. Okay. Muy bien. Tenemos al invitado ya a la vista, se los voy a poner y ustedes arrancan, por favor, mi querido Toris, Nacho y Enrique. Miguel, ¡Qué gusto! buenas noches. ¿Qué hacemos juntos? ¿Quién es el responsable? ¿Wenzel?
Wenzel, y Enrique Wenzel, al lado derecho, tiene señora a Ignacio. A este lado, Sí. A la derecha tienes a Wenzel, a la izquierda a Toris. A la izquierda tengo a Wenzel. Lo que quería pedir es que grabemos la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí. Se está grabando. Miguel, ¿Sabes? perdón, a ver si te pueden apagar la luz que está atrás de la ventana, porque entonces te ves a contraluz. Por favor. ¿Qué haremos? Porque si apago la luz. Ya no escucha a nadie. Ya no escucha. No, con esta luz. No, lo de atrás que está detrás de ti. No, la luz de la ventana. Enrique, tu encuadre. Acuérdense que no fue camarógrafo, Enrique. No fue camarógrafo, no fue operador, no fue electricista, no fue iluminador. No vemos nada. Iluminador no fui. Gracias, no. Gracias, Enrique. Mira, ahora sí ya no se ve. Ya no se ve. No, pues yo creo que es mejor que prenda la. Yo creo que sí, es lo más seguro. Sí, no, olvídese. Que la prenda. Que la prenda. No, pues así pasa cuando no está uno. Iluminación, no estés jugando. ¿Quién era el iluminador en aquellos años? ¿No te acuerdas? ¿Quién sabe? Pero en estos años nadie, ¿eh? Ya ver. A ver, déjame ver si. Ya ver era el iluminador. Ya tiró la cámara. Ya se te cayó la cámara. Ya ver, ¿quién otro? El Chato González, Vicente Domínguez. No, esto es una catástrofe. Vicente Domínguez, es cierto, Vicente Domínguez. El Chato estaba González. en el estudio Q. Cuando estaba yo, estaba en el estudio Q. Domínguez. Sí, a ver, dígame, iluminador, ¿qué hago con la cámara? No, pues nada más enderezar bien No, se cayó. No hay más fin. Poner bien el teléfono, nomás que como pues es la cámara, señor, ponerse enfrente de la cámara. No, pero creo que la tiene al revés. Porque creo que a la hora que se cayó se cambió el lente y lo puso enfrente. Híjole, bueno, pues entonces no hay nadie que le ayude ahí. Ahí estamos, nada más. Ahora hay que retirarse un poquito de donde estamos. Sube. Es que quedó abajo. Ahí está la computadora. No, es que tiene que estar, creo yo, pues viendo ahí está. Ahí está. ¿Ves todo lo que haces? ¿Ya viste lo que haces, Enrique? Bueno, a ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está perfecto. Qué camarógrafo soy. Buenas noches, Miguel. Ahí está. Cada quien tiene su especialidad. Acá cada quien tiene su especialidad. Hay algunos que fueron camarógrafos, hay otros como yo que fui floor manager, Nachito que fue operador y Enrique que también fue operador de videotape y Gilberto Campos el Toris que también fue operador y qué más hacía Toris y bueno y el maestro pues yo estaba en control remoto y el maestro Sabido que era para mí uno de los mejores directores de escena que ha tenido la televisión mexicana y Televisa. Gracias. Óyeme, ¿qué me dices de camarógrafo? Porque mira cómo solucioné el problema. Bueno, pues me da mucho gusto. Y yo quise mucho a Mico Villa y a Carlitos Solórzano muchísimo también. Pero sus libros
no son más que puras, muy válidas, por supuesto, anécdotas personales que bueno, están muy bien como tal, pero creo que nosotros, los que sobrevivimos, tenemos obligación de dar un testimonio de por qué fue tan grande la televisión mexicana desde desde los 60 posiblemente, o 65 hasta los 95, ¿no? ¿Por qué tuvimos esos 30 años maravillosos que hicieron que la televisión mexicana conquistara el mundo realmente, ¿no? Así que para mí es muy importante que por eso pedí que la grabáramos, porque vi el que hicieron con Irene, que se los agradecí muchísimo, pero yo querría hacer algo un poquito diferente. Perfecto. Quería decirles a ustedes cosas que ustedes no saben y que es muy importante que sepan para que después de que hayamos tenido esta primera reunión, podamos tener otra reunión ya más articulada acerca de la experiencia profesional de cada uno de nosotros. No tanto la experiencia personal, ¿no? Yo pues quise mucho a don Emilio y yo adoré a Ernesto Alonso no, sino realmente participamos todos nosotros en un fenómeno único en la historia, realmente, ¿no? Cuando un día me habla Emilio y me dice, oye, me acaban de decir que Verónica Castro tiene mucho éxito en China, te me vas mañana para ver qué está pasando. Y me fui a China, efectivamente me fui a China. Y no saben el shock que me llevé cuando prendo la televisión en el hotel y está Verónica hablando chino. Y millones y millones de gentes adorándola verdaderamente, ¿no? Y no era solamente el derecho de nacer, no, eran las telenovelas mexicanas realmente. Era lo que hacíamos nosotros, lo que hacíamos todos, lo que sea Polito, Nacho, Enrique, por supuesto, Gilberto. Realmente era muy asombroso nuestro trabajo y yo creo que ni nos dábamos cuenta. Lo hacíamos con todo el amor del mundo, nos rompíamos la madre haciendo las cosas, desvelándonos, pero no nos dábamos cuenta, o por lo menos yo no me daba cuenta, de que estaba tomando parte en un fenómeno mundial que había cambiado la historia de México y que todos, unos con trabajo, otros con más trabajo o menos, pero todos participamos en eso. Entonces yo quiero, si les parece a ustedes bien, que les cuente una serie de cosas que usualmente no se habla de ellas, no se cuenta de ellas, ¿no? Y que ya ustedes en ese esqueleto vayan metiendo su propia experiencia para que hagamos una grabación sin cámaras que se caen, que sepa y que ilumine, porque sí, yo estoy haciendo un sitio de internet y una parte muy fundamental es la de la fórmula mexicana de televisión, ¿no? Yo no sé si alguno tiene la suficiente edad para acordarse que en 1975 fuimos a Nueva York, muchos, montones de gentes, como 30 gentes, a presentar un videotape que se llama A Mexican Answer, que era la explicación del modelo mexicano de televisión frente a la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, que estaban en contra, por supuesto, porque el modelo norteamericano era completamente diferente. Entonces, hicimos este videotape en el Q. 3 días estuvimos encerrados, Emilio y yo, para
para acabar las ediciones, etcétera, y se presentó. Y lo raro fue que aquí en México no se supo que Televisa había presentado en 75 un maravilloso videotape explicando qué cosa era la fórmula mexicana de televisión. Como tampoco se sabe, todos nos rompimos el alma, o por lo menos dos de ustedes, en los encuentros mundiales de comunicación. Ustedes se acordarán en Acapulco. Claro, Sí, claro. claro. Luego. Aquella genial sesión en que yo no sé quién, no registré el nombre, le preguntó a Emilio, bueno, patrón, pero aquí ¿quién toca el güiro? Y esa ya fue una frase que quedó para siempre, no. Aquí ¿quién toca el güiro? ¿Por qué se dieron los encuentros? ¿De dónde salió la idea? ¿Para qué se dieron los encuentros? ¿Por qué traer a gentes de Hawái, como el doctor Schramm, o de Estrasburgo, como el doctor Moll, a Liza Minnelli, a Polanski? ¿Por qué hicimos? Y lo hicimos, tú lo hiciste, subiste ahí, yo, bueno, se acordarán, yo de repente Emilio me nombró encargado de todo, absolutamente, a mí y a Mario de la Piedra y no, de la Cueva, perdón, de la Cueva o de la Piedra. Mario. De la Piedra. Mario De la Piedra. de la Piedra. Mario de la Piedra. Mario de la Piedra. De la Piedra. Y entonces, permítanme que yo les cuente una historia. En Tampico hubo una señora que se llamó Emilia Vidaurreta, que tuvo 5 hijos. Y a los 5 hijos no eran ricos para nada, pero ella decidió que los iba a educar para que fueran gente rica. Y lo fueron, los 5 fueron. Uno de ellos, don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Don Emilio, como ustedes saben, empezó a vender zapatos en Tampico de casa en casa. Iba con un diablito, con un muchacho que le ayudaba, y le vendía zapatos a las señoras de Tampico. Ahí aprendió a vender. Luego de eso ya se vino a México, se asoció, puso una agencia de automóviles Ford, con esa visión extraordinaria que tenía. Y entonces compró un cargamento de Victrolas, aquellas de RCA Víctor, de La Voz de su Amo, se acordarán ustedes, ¿no? Uh-huh. Y a cada persona que le compraba un coche le regalaba una Victrola. Y de repente viene un señor y le dice, oiga, ¿yo qué toco en esta Victrola? Pues si no tengo nada. Y el hijo tiene toda la razón. Y entonces organizó ya con Amalia, ¿te acuerdas de Amalia? Amalita. Claro, Amalita. Amalita, la gran Amalita, la gran mujer detrás de don Emilio, ¿no? Ajá. Ya organizaron una pequeña fabriquita de discos de 78, claro, que se llama Music de México. Y Music de México fue muy curiosa la historia, porque yo conocí la oficina. Todavía existe. En los altos del Cine Olimpia, que estaba, ya no es cine, pero estaba en la calle 16 de septiembre, enfrente del pasaje Savoy. Sí. Sí. Y era una oficina larga. A la entrada había dos sillas de madera, sillones de madera, luego un barandalito, y luego estaba la secretaria de don Emilio, que se llamaba Antonieta, que era una mujer majestuosa, con un busto de este tamaño, y que le hablaba a todo el mundo así, orgullosísima de su busto, por supuesto, ¿no? Y entonces Amalia tenía 14 años y trabajaba en el Hotel Regis como recamarera. Y entonces un día pues, se hartó de ser recamarera y fue allí a la oficina de don Emilio y le dijo era muy audaz, quien la conoció se acordarán de que era de una audacia. Sí, claro.
le dijo que quería hablar con don Emilio. Y entonces él se sentó a la entradita, entró doña Emilio, abrió la rejita y le dijo a Antonieta, oiga Antonieta, quiero que me haga favor de mandar enmarcar esta foto de mi mamá, porque la quiero colgar. Se acordaba mucho de doña Emilia. Hay una foto de doña Emilia clavando el tapete del cine Alameda. Tenía ese tamaño esta señora. No le gustó cómo estaban clavando el tapete y lo clavó ella. Y entonces don Emilio quería tener el retrato de su mamá. Y dijo Antonieta, sí, don Emilio, venga que le voy a dictar no sé qué. Entonces Amalia se saltó la rejita, cogió la foto de doña Emilia y se fue a una marquería que estaba por allí, por ahora es el eje central, antes del Niño Perdido, y de su dinero pagó un marquito que le pusieron su vidrio, se regresó, se saltó de nuevo la barandilla, abrió la puerta, compró un martillo y unos clavos, abrió la puerta del señor Azcárraga, sin tocar ni nada, abrió la puerta, se metió atrás del señor Azcárraga y dijo, con permiso voy a colgar este cuadro. Clavó un clavo, colgó el cuadro de doña Emilia. Don Emilio se quedó así y dijo, ¿tú quién eres, niña? No, usted, porque lo siempre de usted. ¿Usted quién es, niña? Pues yo soy Amalia Gómez Cepeda y vengo a pedir trabajo. Y estando Antonieta junto, le dijo, bueno, señorita, de aquí a que yo me muera, usted va a ser mi secretaria particular para toda la vida. Andas. Fíjense nada más qué percepción de ambos. La percepción de ella de adelantarse a la orden, de adelantarse a la instrucción de don Emilio, y la percepción de él de darse cuenta que era una gente que sabía resolver problemas, realmente no. Entonces ya pusieron Music de México, empezaron a grabar. Lo primero que grabaron fue como el clavel del aire con el doctor, no me acuerdo cómo se llama el doctor, y empezaron a tener éxito, y él regalaba los discos con las vitrolas, pero la gente ya empezó a pedir discos con Ortiz Tirado, se llamaba Ortiz Tirado, y había un dúo o trío, no me acuerdo, dúo, Medina Asensio, que hablaba mucho Amalia de él. Y entonces ya empezaron a vender discos, empezaron a distribuir discos. Y de vender zapatos, pasó a vender coches, a regalar tocadiscos, a producir discos. Y cuando ya tenía los discos, Amalia le dijo, oiga, ¿por qué no ponemos una estación de radio? La primera estación de radio en México fue la XCD, 16 años antes de que se inaugurara la W. Y entonces don Emilio dijo, pues vamos a poner. Y entonces pusieron la W. ¿Qué magia tenía don Emilio? Yo tuve el privilegio enorme de ser su amigo desde que yo tenía 7 años, hasta el día que murió, que lo velaron en su casa, y que yo llegué y me abracé de Amalia, llore, porque lo quise muchísimo. Y Emilio me dijo muy serio, David, no se llora. Le dije, mira, tú tienes tu duelo, yo tengo el mío. Entonces Amalia pues empezó a mover la W. Amalia es fundamental en la vida de todos nosotros, de todos. Y por fortuna, yo tengo 2 grabaciones de ella, 2 grabaciones de audio. Yo tengo mucho sentido histórico. Un día se nos va a morir. Y entonces empezó a detectar, don Emilio, a detectar lo que le gustaba al público. Yo lo acompañé cuando tenía como 16 años al Mercado San Juan. No sé si alguno de ustedes se acuerda de él, lo grandote que era y las manotas que tenía y entonces iba a los puestos y
y le preguntaba a la gente, oiga, ¿qué estación escucha usted? La XTV. No, 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 no. De hoy en adelante va a escuchar usted la W, porque es la mejor estación. Y la gente decía, bueno, y ponía la W. Luego llegaba a otro puesto, preguntaba, ¿y usted qué estación escucha? Ah, yo no tengo radio. Pues mañana mismo compro un radio, porque no puede ser que no tenga ese radio en su puesto. Esta mecánica de ir hacia el público, a saber qué quería el público, cuáles eran las necesidades del público. Acuérdense el enfrentamiento terrible que tuvo con Cárdenas, cuando Cárdenas, que se decía, como tantas gentes, se decía de izquierda, le prohibió que transmitiera las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y don Emilio dijo, cierren usted la estación, clausúrela, pero yo voy a transmitir las mañanitas porque mi público espera que la W transmita las mañanitas. Y se le enfrentó a Cárdenas y transmitió las mañanitas. Entonces tenía ese sentido maravilloso de qué quería el público realmente, ¿no? Así lo conocí yo, por eso precisamente. Y entonces, 5 años después, ya en 35, tenía tantos clientes la W. La W fue la única estación de radio que vendía el 101% de su tiempo, porque alguno quizás se acuerde de que cada media hora pues tenía que haber la identificación, y entonces vendió la identificación, y decía las campanitas aquellas, XCW, la voz de la América Latina desde México, son las 2:30 de la tarde, la hora Haspe, y entonces anunciaba los relojes Haspe en los cortes al fin de estación, ¿no? Entonces, en el momento en el que tiene tal éxito, que empieza a retransmitirse, por supuesto, en la República, en el sur de los Estados Unidos, en Guatemala, entonces se le ocurre hacer la la Q, y es un proyecto en ese momento revolucionario, absolutamente revolucionario. Ahora ya hay grupos y grupos de estaciones de radio. Y entonces les puso, se acordarán, las estaciones hermanas. Con las estaciones hermanas, la W era para los clientes muy grandes, muy importantes, y la Q era para clientes locales, para que cobraba muchísimo menos, ¿no? Entonces, ahí nació un concepto en el mundo, que fue unir los esfuerzos de 2 estaciones de radio que se complementaban para servir mejor a la audiencia. Ahí nació el concepto, y esto es importantísimo para nosotros. Claro. Porque en el momento en el que viene, y ustedes saben que yo adoro a Miguel Alemán, lo quiero muchísimo, pero la verdad histórica es la verdad histórica. En el momento en el que llega la televisión a Estados Unidos y a Europa, el presidente Miguel Alemán manda a Salvador Novo y a González Camarena a Europa para estudiar el sistema de organización de la televisión. Tú lo sabes. Y van a Estados Unidos, estudian la ABC, CBC, CBS, etcétera, y regresan a México. Yo fui asistente de Novo en teatro en 3 obras, y él me regaló la copia mecanografiada del informe que le dieron al presidente alemán. Claro. Ahora está publicada en las memorias de la Fundación Miguel Alemán. Y ellos recomendaban definitivamente el sistema de la BBC de Londres. Y Alemán dijo, no, vamos a poner el sistema gringo. 3 estaciones que están compitiendo entre ellas y que son particulares totalmente. Para eso hay que dar concesiones. Entonces, claro, don Emilio, que era el gran hombre de la comunicación, y a María nunca lo perdonó, nunca lo perdonó. Alemán le dio la primera concesión a Rómulo Farril, el dueño de Novedades. Pero en realidad, y todos lo sabemos, el Canal 4 era de los alemanes, no era
no era de Rómulo, ¿no? Entonces, la segunda concesión se la dieron a don Emilio. Y don Emilio, que era más listo que un zorro y que había sido educado para eso, le pidió a su jefe técnico, alguno de ustedes tiene que haber trabajado todavía con el ingeniero González Camarena, que era un genio, era verdaderamente un genio. Tú, pues qué suerte, qué suerte, qué suerte. Nombre genial, ¿no? Era la concesión del 5, siendo su empleado, porque el ingeniero era su empleado. Y le dieron la concesión del 2 al señor Azcárraga, la del 5 al ingeniero. Y de manera lógica usaron la fórmula de la XCW y la XCQ, las estaciones hermanas que se complementan y que sirven para diferentes funciones de comunicación. La W, digo, el canal 2, a los grandes programas, Noches Tapatías, el estudio de Pedro Vargas, y todas aquellas maravillas, ¿no? Y la Q, bueno, el canal 5 para niños. ¿Ustedes se acuerdan? Las caricaturas eran niños, ustedes seguramente se acuerdan de las caricaturas, ¿no? Claro. Entonces, don Emilio les dijo a sus clientes de la W, pues mire usted, como me está yendo muy mal en el canal 2, si no me compra usted anuncios en el canal 2, pues no le puedo vender en la W. Allá usted sabe. Entonces, no le compraba en el canal 2 porque necesitaban anunciarse en la W. Así que los que vivieron eso se acordarán de 55. Se acordarán que el canal 2 empezó con la mitad del tiempo vendido. Empezó lleno de anuncios y con aquel sistema que para nosotros es fundamental, y todos van a hacer así con la cabeza, de los programas de manteca y de las cuentas. Esto es fundamental. Tú, Angélica, no sabes, ¿verdad? No entiendes. Sí, perdón, yo entiendo porque mi papá le tocó trabajar precisamente con el ingeniero González y sí supe precisamente de las cuentas. Por cada programa les daban un incentivo, entonces sí sé de ello. Tenía un sueldo pinchísimo. No es cierto, que era lo que nos pagaba la estación. Y las agencias de publicidad, que eran los clientes de don Emilio, pagaban un extra, una cuenta extra que complementaba el programa. Entonces, ¿por qué se daba eso que nos afectó a todos? Pues claro, porque un día el presidente Luis Cortines llama a don Emilio y le dice: don Emilio, un amigo mío muy querido está perdiendo mucho dinero con su canal de televisión y usted está ganando muchísimo con sus canales de televisión al formar la empresa Telesistema. Entonces yo le voy a pedir que el canal 4 se integre a la empresa Telesistema. Emilio, muy joven, muy joven, muy atrabancado, ustedes se acordarán cómo era, un titán, qué privilegio haber trabajado con él, verdaderamente. Dijo, pues es un monopolio. Y don Emilio se volteó y le dijo: mira, espérame allá afuera y dile a Amalia que te saque un pasaje para Suiza para mañana, ¿eh? Porque acá el presidente de la República, ¿no? Y don Emilio pues hizo lo que le indicó el presidente. Invitó al Oso Farril, que tenían sus estudios en la calle de Valderas, en el periódico Novedades, originalmente en la lotería. ¿Se acuerdan? En la Lotería Nacional. La lotería hasta allá arriba. Yo cada vez que iba, verdaderamente me horrorizaba por la altura. Y entonces, y eso solamente nosotros lo sabemos, entonces se integra el Canal 4 a Telesistema. Pero todos los del 2
odiábamos al Canal 4. El que diga que no, está mintiendo. Tú, Nacho, te acuerdas perfectamente bien. Hasta había una tela de alambre que separaba las instalaciones del 4 de las del 2 y el 5, ¿no? ¿Cómo le tenían que rogar a Dulce para que les prestara un estudio cuando tenían que hacer algún programa especial, etcétera, ¿no? Esa rivalidad duró años. Solamente las gentes de nuestra edad, Nacho. Yo tengo 87, ¿tú cuántos tienes? Sí, y había, perdón, el Canal 4 después fue nada más a nivel Distrito Federal y el Canal 2 cadena nacional. Exacto. Y fíjense cómo eso va a ser absolutamente fundamental para nosotros. Porque los del Canal 4, pues como que los del 2 los veíamos un poquito desde la cumbre al valle, ¿no? Y los del Canal 4, pues se juntaban entre ellos y formaban su grupo, ¿no? Yo, por eso fue cuando empecé a trabajar en Televicentro. Y me daba mucha risa eso realmente, porque era muy obvio el que, no sé si ustedes lo recuerdan, pero era muy obvio. Bueno, entonces poco a poco se fue limando el asunto y se fueron integrando gracias al genio de el esposo de Laura, ¿cómo se llamaba? Díez Barroso. Díez Barroso, que fue un genio. Claro, señor Barroso. Fue el que curó toda la parte fiscal, administrativa, hizo cosas geniales. Las telenovelas históricas que yo escribí, y ahora sí que nadie me puede negar, gracias a las propuestas del señor Díez Barroso, ¿no? Era pues, un genio. Y otro genio, Otón Vélez. Vélez. El genio de las ventas. Emilio tenía un ojo para ver el talento de la gente. Decía, yo puedo ser... ¿Ya no está Angélica? Sí, ahorita la conecto, encantado de la vida. No. Él decía, yo puedo ser pendejo. La metiste aquí. Yo puedo ser pendejo, pero tengo el talento de rodearme de la gente que tiene talento. Qué bonito, ¿no? Qué bonito conocer que Guillermo era un genio para era un Maquiavelo, pero verdaderamente que Otón. Y gracias, por ejemplo, a don Guillermo González Camarena, que era el técnico, él presentó el proyecto de centralizar todos los estudios en un solo lugar, junto con los máster, los canales, los transmisores y proyección, porque videotape ni pensarlo todavía no existía, y el proyecto de don Guillermo era centralizar todo esto, ¿no? Eran los estudios, el A, el B, el C, el D, el EH, el I, el J, el KL, el MN, el O, el P y el Q. Y el estudio P, yo no sé si te acuerdes, Miguel, era Poliforum. Claro. Era Poliforum del señor Larrea. Bueno, ya llegaré, Nacho, a donde aparece Sabido, que es parte de la historia. Bueno, de hecho yo aparecí muy pronto, en 61, porque Ernesto Alonso, yo era muy joven, tenía 22 años, me invitó a escribir telenovelas con Inés Arredondo, Vicente Leñero, Pita Dueñas, y escribimos éramos becarios del Centro Mexicano de Escritores, éramos exquisitos, pero así verdaderamente
los escritores del futuro. Y cuando nos dijo Ernesto que escribir para la televisión, ¿cómo? Pero ¿cómo escribir para la televisión? ¡Qué horror! Y no, pues sí, nos enseñó. Si yo tuve un maestro fue Ernesto y lo recordaré toda la vida con agradecimiento y con mucho afecto. Él nos enseñó a escribir y ya en 67 me pidió que escribiera yo La Tormenta. Y entonces ya, de ahí en adelante, ¿no? Bueno, pero sigo. Entonces, el Canal 4, a tropezones, cayendo, levantando, pero la palabra que usaste, Nacho, es fundamental. Centralizó. Tienes toda la razón. Esa es la palabra. Se centralizó. Finalmente, después de muchos esfuerzos, lograron centralizar realmente los 3 canales. Pues esa es la verdad, ¿no? Claro. Y del bicicleteo que fue originalmente, pues empezaron a aparecer ya las microondas y las torres de transmisión, y etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde, de veras, yo no la inventé. Yo no sé, yo creo que la inventó Ruiz Cortines. Se da una fórmula mexicana de televisión, que no es la europea, porque la europea es el monopolio del gobierno de todos los canales posibles. La inventó Hitler en 1937, cuando la guerra, él nacionalizó todos los canales y el Estado tenía un monopolio absoluto de la comunicación. Se la pasó a Mussolini, a Stalin, a Franco. Fíjense ustedes que ilustres personajes ejercían esa fórmula, ¿no? Claro. Y por supuesto luego llegó a Cuba y ahora a Venezuela y etcétera. La otra fórmula pues era que se estaban peleando los 3 canales, dándose de puñaladas, se robaban los conductores, se robaban los clientes. En México era otra fórmula, era otra cosa. Eran 3 canales que trabajaban, aunque los que estábamos dentro sabíamos que los del 4 eran, pero ante la opinión pública era Televicentro, era Telesistema realmente, ¿no? Y era una fórmula mexicana de televisión. Entonces, bueno, funcionó muy bien. Don Emilio se hizo multimillonario y hubo una televisión muy digna, muy digna. Él decía, mis canales tienen que ser comerciales, 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 familiares, familiares, familiares. Para él era fundamental el punto de vista de la familia. Prohibido, ustedes se acordarán, prohibido que alguien bebiera en pantalla, claro. Prohibido que alguien fumara en pantalla. Totalmente. Pero, ¿y qué decir de secuestros o de cosas? Pero jamás en la vida, no. Y él decía una frase, el público aprende. Y tenía toda la razón, el público aprende. Mi carrera se debe a esa frase, el público aprende. Entonces, viene Echeverría. Se acordarán, ahí sí ya se acuerdan todos, se acordarán de que primero nacionaliza la luz, luego los teléfonos, luego el cine, y el 18 de junio de 1972, tercer domingo de junio, convoca a una gran reunión en Los Pinos con los 400 hombres. No había ninguna mujer con los 400 hombres más importantes de México, toda la prensa, organizada por Porfirio Muñoz Ledo y por Fausto Zapata. Entonces, yo vivía en Italia, tenía mi topolino, trabajaba, estudiaba cine con Pasolini, y había venido a México a conseguir dinero para mi película La Celestina. Entonces Canaguati era director de producción y yo lo estaba muy bien con él, lo quería mucho. Y le pedí trabajo porque tenía yo 6 meses esperando que el Banco Cinematográfico me resolviera el dinero y dormía yo en el
sofá de la casa de mi hermana Irene, porque en mi casa tenía siquiera, ¿no? Y entonces me dio a producir, pues por gentil realmente, una presentación en filmina, una presentación en diapositivas. ¿Y para qué es esta diapositiva? Para explicar qué es telesistema. Con los carruseles. Con los carruseles. Ya sé. Entonces dije, bueno, ¿y esto para qué es? ¿De qué se trata? Pues es que va a haber una reunión en Los Pinos con el presidente Echeverría y es para abrir la reunión diciendo qué es telesistema, y ya para entonces ya estaba Monterrey ya muy metido y tenía que presentar también sus filminas. Se las encargaron. El señor Sada, ¿no? No, el señor Sada. No, bueno, sí, era el pelón Urdiales. Sada era de muy bajo nivel, Ajá. Urdiales era el de a de veras, el que tocaba el güiro, precisamente. Entonces, a Ricalde le pidieron que hiciera la de Canal 13. Entonces, Ricalde me habló a mí por teléfono y me dijo, oiga, señor Sabido, mire, me ha pedido el señor Urdiales esta presentación y yo la verdad pues no sé producir. Y me han dicho que usted va a producir la otra. ¿No podría usted producir las dos? Y claro, le pagamos. Dije, no se preocupe, pues yo las produzco. Pues, ya tú qué chiste, ¿no? ¿Cómo no? Con mucho gusto, nada más deme usted el texto, porque yo no me responsabilizo del texto. Me dio el texto y bueno, yo mandé sacar fotografías de San Ángel y organicé las dos presentaciones. Y yo conocía muy bien a Echeverría personalmente, porque cuando La Tormenta era un fan, pero furibundo de La Tormenta. Me hablaba a las 3 de la mañana, palabra de honor, para decirme, oiga Miguel, eso que dijo Juárez hoy en la tarde, quítalo. Ya pasó al aire, señor, ¿cómo lo voy a quitar? Pues no puede ser, porque Juárez nunca dijo eso. Señora, yo escribí eso hace 3 meses, lo revisaron sus sensores, lo grabaron, lo metí, y ya pasó al aire. Pues lo cambia porque lo cambia, y me colgaron. Entonces me llevaba muchísimo con él, porque pues estaba loco, ¿cómo iba yo a cambiar una cosa así, no? Porque eso, Mulilla, le hablaba a Ernesto y decía, ay, señor presidente, yo le ruego a usted que le hable a Miguel Sabido, porque fíjese que Miguel tiene muy mal carácter. Yo no me atrevo a decir, el que las maltratadas era yo, bueno. Entonces, era en el Salón Carranza, si lo conocen se acordarán que es enorme, verdaderamente, ¿no? Entonces tenía yo que tener una plataforma para el proyector y el carrusel. Claro. Y el telón, ¡ay! Lejísimo realmente. Entonces estaba la pantalla y abajo la mesa de honor. Y, claro. Pero la plataforma de proyección hasta el otro lado del salón, lejísimo realmente, ¿no? Entonces yo fui a Los Pinos, pedí una plataforma de 3,5 metros de alto. Y les dije a los de Los Pinos, y por favor pónganme una escalerita atrás, pues porque los técnicos y yo pues vamos a tener que bajar en un momento determinado. Entonces, era un audiovisual, Miguel. Un audiovisual. Muy bien. No, pues te felicito, Miguel. Llegamos a las 9 de la mañana, yo con mis técnicos adorados, y yo siempre adoraba a mis técnicos. Y resulta que los de Los Pinos, no voy a decir nada, Angélica, no te preocupes, ni una sola. En lugar de poner la escalera por la parte de atrás, que era lo lógico, pusieron la escalera, pero recta, hacia adelante. Y era una escalera de salón de 15 años, literalmente, ¿no? Lo que faltaba era la marcha triunfal de Aida, porque mataba uno en medio de los 400 hombres más importantes de México. ¿Y ahora qué hago? Entonces dije, como conocía bien a Echeverría,
vayan y cómprense 4 bolsotas de tortas, pero bolsotas, por favor. Y éramos 7. Y 7 tarros de piña, no sé si se acuerdan que había un jugo de piña con unas bocas muy anchas, muy anchas. Claro. Exacto. Y porque dije, nos tomamos el jugo de piña y luego guardamos los tarros para cualquier eventualidad que fuera pasando, y pasó. Por supuesto que pasó, porque nos subimos a las 9 de la mañana, hicimos todas las pruebas, pasaron muy bien las proyecciones, y a las 12 estábamos listos. Emilio, Rómulo, Miguel Alemán, nuestro Miguel Alemán, Víctor Hugo, que todavía vive y que es testigo de lo que pasó ese día, los habían citado a las 12 del día. Entonces fueron llegando poco a poco, a las 11, 11 y media, y a las 12 ya estaban los 400. Bueno, todos de corbata y hablando en voz baja. Y da la 1 de la tarde y no llega el presidente, y dan las 2, y dan las 3, y a las 3 les digo, mis técnicos queridos míos, vamos a comer, y sacamos nuestras bolsotas de tortas, nos las comimos y nos bebimos nuestros jugos de piña. Dan las 4, dan las 5 de la tarde, dan las 6, y los habían citado a las 12, Dan las 6, y estaban ya, pero furibundos realmente, ¿no? Los más ricos de la Concanaco, de la Concanín, aquí la gente de Monterrey, vino una comisión como de 30 gentes, etcétera. Y finalmente, a las 6:30 de la tarde, habiendo citado a las 12, entra una edecana y dice, el señor presidente llegará en unos minutos. Y se sabe. Pues todo el mundo se calla, pues para que entre. Pues no, pasa otra hora. Sí, son 60 minutos. Divertidísimos como pericos en la plataforma de arriba. Habíamos comido, habíamos usado nuestros tarros aquellos, y etcétera. No. Finalmente entra el presidente, pero como Pedro con su casa, con todo, pero todo el gabinete completito. Y Carlos Chávez. Y pues todo el mundo, Carlos Chávez, el músico, Carlos Chávez, ¿por qué Carlos Chávez? Bueno, se sientan. Y empieza Moya Palencia. Pues bienvenidos, estamos aquí para discutir una encuesta que ha hecho la Presidencia de la República acerca de la calidad de la televisión en México. Y lee los resultados de la encuesta. Bueno, entonces, la encuesta, pues sí, dice que es una porquería, que la televisión es muy mala, que el gobierno debe ser el dueño de la televisión, a como dé lugar, y que todos los encuestados dijeron la misma respuesta. Obviamente, era una encuesta chatísima, ¿verdad? Pero yo sé de eso, ¿sabes? Y entonces calienta mucho los ánimos, pero mucho, realmente, de todo el mundo, y empiezan a decir cosas, y sube el tono de la reunión, pero feo, realmente, y empiezan, al principio en el micrófono, luego gritan, etcétera, etcétera. Y había un ministro, seguro tú te acuerdas, Nacho, Bracamontes, que era Bracamontes, el de comunicaciones, y que era el que daba las concesiones, por supuesto, ¿no? Y entonces andaba con una actriz que tú te acuerdas seguro de ella, la Bella Vaz, ¿te acuerdas? De preciosa mujer, mayorzona, tenía como 40 años, Beatriz Vaz se llamaba, actriz muy de Ernesto Alonso, y andaba con ella. Y 2 días antes, Beatriz había chocado con un poste, se había herido, la habían llevado a la Cruz Roja y le preguntaron su nombre y el teléfono, y dio el teléfono de la casa del ministro.
estaba toda atarantada, ¿no? Y hablan de la Cruz Roja y le dicen a no sé quién, y nadie contestó. Aquí está la señora Beatriz Vaz, que da este teléfono como referencia. Se entera la esposa del señor Bracamonte. Quién sabe cómo haya sido yo no supe. Nada más supe por Beatriz, que me lo contó muerta de risa después. Y entonces Emilio que tenía 38 años, yo que 38. Nació en 30, esto es 75, tenía 37 años. Entonces, de repente se levanta y con su vocesota dice, no, señor, es que ya, tápate los oídos, Angélica, tápate los oídos, es que ya ni la chingan, porque una de nuestras viejas le doy la madre a un poste y yo tengo que pagar 50,000 pesos de cable. Y entonces Bracamontes jura, ya, gracias, ya, jura que es una alusión personal al accidente de Beatriz. Y se levanta, tápatelos otra vez, por favor. Dice, pues lo que pasa es que tú eres un pinche playboy. Yo se voltea, y para el genio que tenía, dijo, pues mira, mejor soy un pinche playboy que un pinche ratero secretario de comunicaciones como tú, que me exiges mordidas. Un silencio verdaderamente aterrador. Sepulcral. Ha llevado un golpe en la mesa y dice, señores, ya, gracias, corazón, ya. Señores, están delante del presidente de la República. Ustedes se imaginarán que nosotros, que estamos dedicados allá arriba, viéndolos como desde el trono celestial a la tierra, pues estábamos muertos de risa, era una ridiculez lo que estaba pasando, era un absurdo todo lo que estaba pasando. Entonces yo, de aburrido y de menso, me siento en la plataforma, en el primer escalón de la escalera, pero no me doy cuenta de que la escalera bajaba y llegaba casi hasta la mesa de honor. Es decir, que quedaba yo exactamente enfrente del presidente. Entonces estaba yo sentadote ahí. También los muchachos estaban con las piernas fuera de la plataforma. Pues era un espectáculo todo aquello. Y de repente, Echeverría, yo veo aquí a una gente que sabe mucho de televisión porque escribió La Tormenta, al señor Miguel Sabido, que está en la plataforma. Pues todo el mundo le dio tortícolis para voltearlo. Y pues yo quisiera su opinión. Y dije, caray, en la torre. Condúzcanlo, por favor. Caray, en la torre. Y empiezo a bajar. Y lo que me faltaba era el tan, taratatán, tan. Era de 15 años, todo yo bajando. Y los técnicos, empiezan a carcajear, pero a carcajear. Mira Sabido. Yo volteando, no vienen. Y entonces llego, pues, hasta la mesa de honor. Y le digo, sí, señor presidente, pues quiero su opinión. Y yo de burro, digo, perdón señor, pero pues yo necesito un pizarrón para poder hablar. Y entonces Mario me dice, Miguel, está usted en Los Pinos. Y en ese momento entra un pizarrón. Entonces, me interesa muchísimo que todos ustedes tengan idea de la situación geográfica del salón. El salón tenía esta forma. Nuestra plataforma estaba aquí, vamos a decir. Ajá. La escalera bajaba así, bueno, no, me estoy equivocando, bueno, bajaba y llegaba hasta la mesa de honor que estaba aquí abajo. Emilio, Miguel y Rómulo estaban sentados en primera fila y luego Martínez Urdial. Y a mí me pusieron mi pizarrón a medio metro de Emilio, a medio metro. Entonces yo empiezo, pues, y me dice el presidente, ¿usted qué opina? Yo vivía en Italia, tenía mi topolino,
tomaba clases con Pasolino. A mí, ¿qué me importaba lo que pasara en México? Me valía gorro, literalmente, de veras. Yo me iba a regresar a hacer mi película en Roma, ¿no? Y entonces le dije, mire señor, usted sabe muy bien, hay una fórmula europea, monopolio estatal, una americana, el presidente, gracias. El presidente decidió por la fórmula americana, dio 3 concesiones y pues obviamente, señor presidente, esta reunión es porque quiere usted nacionalizar los canales comerciales y hacer el monopolio estatal. Los que se acuerden, en esa época no se podían decir esas palabras jamás, pero jamás se podía decir. Y Christopher, le dije, me dijo, ¿y usted qué opina? Dije, pues mire, yo opino que sí, nacionalice usted todos los canales. De todas maneras, va a tener que tener una entidad, una secretaría, lo que sea, para controlar todos los canales. Y a la hora, fíjense, a la hora del dedazo del tapado, esa palabra no se podía decir, como que no había tapado. ¿Cuál tapado? Era el candidato electo por el pueblo. Y dedazo, pero ¿cómo? En México nunca ha habido dedazo, nunca. Digámoslo, ni hace 70 años ni ahora, nunca. Bueno, entonces, no se podía decir eso. Y yo le dije, a la hora del dedazo, señor, ya sé que me nombre a mí o que nombre a su hermano, porque ahí estaba su hermano, ¿se acuerdan del actor? Le dije, va a tener mayor de decisión que usted a la hora del dedazo del tapazo. Bueno, a todo el mundo se le fue la respiración y Emilio, que estaba a medio metro mío, se voltea y le pregunta a Miguel, ¿quién es este? Y dice una palabra que no puede. Este soberano, ¿quién es este soberano? Y Miguel dice, pues trabaja para ti, escribió La Tormenta para Ernesto Alonso. Dice, pues sí, es un soberano. Y a mí qué importaba. Y entonces, me dice, ¿y entonces usted qué recomienda? Dije, mire, si nacionaliza usted todo y hace la fórmula europea, bueno, pues allá usted, porque le pueden dar un golpe de Estado, muy fácilmente se lo pueden dar, pero yo vivo en Italia, señora. Y si quiere usted reimplantar el modelo norteamericano, va a estar en chino, va a ser muy difícil, ya sería imposible, porque ya son 4 canales, ya no son 3. Entonces, por lo que no entiendo. Y entonces, ¿qué? Dije, pues señor, desde 1930, México tiene una fórmula, primero de radio y luego de televisión propia. Pues ahí la tiene usted, las estaciones hermanas, que se convierten en los canales hermanos, que se convierten en telesistema, pues metan al canal 13 ya, pues es todo lo que tiene que hacer. Todo el mundo se quedó estupefacto. Y otra vez Emilio se volteó y dijo, otra expresión que yo que usaba mucho él, usaba mucho eso. Y Miguel Alemán dijo, sí, es cierto, es muy atrabancado, Miguel, es muy atrabancado. Y entonces ya me empezó a preguntar cosas. Yo no sé por qué nadie había estudiado las fórmulas de televisión, pero yo sí, porque había sido alumno y asistente director de Novo, y Novo me había hablado de la fórmula europea, de la fórmula americana, y yo tenía el reporte de Novo. Y yo dije en un momento, dije, señor, la mitad de las personas que están aquí, si no es que todas, se preguntan por qué el gran músico conocido mundialmente, don Carlos Chávez,
está a su derecha para discutir sobre televisión. Él sabe de música, ¿no? Otro silencio enorme. Y se me había dicho, sí, a ver, dígame, a ver si sabe. Sí, como que, a ver si sé. Pues él era director de Bellas Artes cuando Miguel Alemán, el presidente, mandó al maestro Novo con el ingeniero González Camarena a estudiar la fórmula europea de televisión y la americana. Y el maestro Novo a mí me dio clases de eso. Por eso es que yo sé tanto de todo esto, señor. Mucha gente, Enrique, sobre todo mucha gente, Angélica, se ha preguntado, bueno, ¿y por qué Sabido tenía tanto poder en Televisa? ¿Por qué podía ser el Canal 9? ¿Por qué los encuentros mundiales de comunicación? ¿Por qué las telenovelas de planificación familiar? ¿Por qué los programas culturales? Y la gente muchas veces me lo ha preguntado, bueno, ¿por qué tenías tanto poder? Yo me quedo callado. Me quedo callado porque yo firmé un acuerdo de confidencialidad con Emilio de no hablar de esto hasta 25 años después de su muerte. Por eso ahora, porque él pensó que yo no lo iba a sobrevivir 25 años. Pues, entonces, en el acuerdo que yo firmé, dije otra barrabasada, pero esta fue en contra de Emilio y de Miguel. Y me dijo, ¿y cómo vería usted eso, Alec? Y empiezo a hacer, no lo tengo aquí, pero te lo voy a mandar por WhatsApp, Enrique. Empiezo a hacer un pizarrón. Si alguno de ustedes entró en la escuelita alguna vez, la escuelita era un cuarto que tenía Emilio junto de su oficina. Sí. Y que le decía a la escuelita, porque allí eran las juntas de los vicepresidentes. Había 14 sillas solamente y éramos 12 vicepresidentes. Y ahí Emilio usaba mucho pizarrones. Él me pegó el vicio, yo creo. Y en la escuelita estaba el pizarrón que yo hice esa noche. Por fortuna, Amalia, que me quería mucho y que me preguntó qué pasó en Los Pinos, le expliqué todo. Me dijo, yo quiero una foto tuya con el traje que llevabas, la corbata que llevabas y un pizarrón en que pongas todo lo que dijiste. Le dije, Amalia, pues ¿para qué? Yo quiero una foto. Y se sacó la foto. Y me la acabo de encontrar hace como 2 meses. Y es una maravilla, porque allí está la prueba de que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Allí está la prueba exacta, porque tengo 32 años. Y me veo de 32 años. Y allí es el pizarrón completo que Emilio tenía en su escuelita, en su saloncito de juntas, y que todo el mundo llegaba y preguntaba, ¿y eso qué es? Pues eso es la fórmula mexicana de televisión. Entonces, yo de allí, pues me empezó a preguntar muchas cosas, teorías sobre el tono, mi teoría del tono y todo. Y entonces yo hice un dibujo. 3 canales, ¿se acuerdan del 12.5 que lo suprimió Bernardo? 3 canales menos el 12.5, más 3 canales que serían Televisión de la República Mexicana, el canal 11, y lo que vendría a ser después el 22, más el 12.5. Dije, así señor, tendría usted 3 canales y medio comerciales y 3 canales y medio para ejercer las funciones de comunicación que usted quisiera, las que usted diga, las que quiera, ¿no? Y no va a pasarle lo que pasó cuando se aplicó el modelo en Europa, que vino una catástrofe económica y tuvieron que acabar con la televisión y acabaron con todavía no se reponen, hasta la fecha todavía no se reponen de esto, ¿no? Y entonces, esa era mi propuesta, 3 canales y medio comerciales, 3 canales y medio con un servicio social. Y Rómulo dice,
no sé si se acuerdan de su vocecita, ¿no? ¿Y por qué con un servicio social? Le dije, porque mire, señor, el Canal 4 no es de usted. ¿Cómo que no es mío? No, señor. De usted son las cámaras, los estudios. Ajá, Pero el Canal pero la 4 concesión. es mía, es mío. Es mío y el del gendarme de la esquina, señor. ¿Cómo me dice? Sí, señor, porque es una concesión. Nosotros le concedemos a usted el uso de nuestro espacio. Y es una concesión que gentilmente le estamos haciendo a usted y le estamos haciendo a usted, señora Azcárraga. Y Emilio abrió luz y el soltaron los ojos. Pero a mí no me concedes nada. Dije, pues sí, fíjese que sí, señora Azcárraga. Yo le concedo el uso de mi Canal 2. Imagínense nada más. ¿Por qué? Pues porque yo viví en Italia, a mí que me importaba todo lo que estaba pasando ahí, no me daba risa realmente. Y le dije, y yo creo, señor presidente, que si usted acepta esta fórmula, que a mí pues, me parece como sensata, ¿no? Pero les debe exigir a los señores concesionarios, a los que yo les concedo su concesión, y entonces Miguel soltó una carcajada porque ya era de risa, ¿no? Que acepten, que asuman que tienen una responsabilidad social, que todo esto lo preside el concepto de la responsabilidad social del concesionario. Un silencio, como que no procesaban lo que estaba yo diciendo. Y Emilio se voltea, se me queda viendo. Me dice, ¿sabes qué es lo peor? Tienes razón. Yo me acuerdo, se me hace un nudo en la garganta, porque qué grande señor, ¿no? Qué grande aceptar eso realmente delante de todos los que estaban diciendo, no. Él sí asumió su responsabilidad. Cuando terminó todo, a la salida me dijo, te veo el martes a las 10 de la mañana en mi oficina. Dije, oye, no, pues si yo vivo en Italia, yo, no. Sí, ¿por qué me hablas de tú? Habladme de vos, interpeladme de vos, y os responderé con la tercera persona del plural, con el mayor respeto. Yo tuve. Y el alemán le dijo, no le contestes, Emilio, no le contestes, tú no sabes, no le contestes, por favor, no le contestes. Ya te pisó la sombra, ni modo, vámonos. Y se fueron, ¿no? Y los que se acordarán de cómo me llevaba yo con Emilio, pues así era a todo el mundo se llamó el tigre. Otón y yo nos matábamos de risa con él, nos reíamos a carcajadas de él. Y decía, los voy a correr. Y Otón decía, se derrumba tu imperio. Entonces, empezamos a hablar y yo hablé de mi teoría del tono. Mi teoría del tono que anda por aquí, que publicó la universidad. Bueno, y él me preguntó, ¿tú crees que esa teoría del tono serviría para organizar bien la curva de carry-over? ¿Qué es la curva de carry-over? Yo no tenía ni idea, ¿no? Ay, pues mira, la curva de encendidos, y la curva de carry-over, y el tiempo A, el tiempo AA, tiempo AAA. Yo creo que sí, a lo mejor yo puedo intentarlo, no sé si pueda realmente, ¿no? ¿Y cuánto quieres? ¿Cuánto quiero de qué? ¿Cuánto quieres ganar? No sé, digo, pues, yo vivo en Italia. No sé, y entonces me dice, desde mañana eres mi vicepresidente de evaluación. ¿Qué? Ay. Oye,
Tengo 30 años. Estoy estudiando cine en Italia. ¿Cómo voy a ser vicepresidente de evaluación de este imperio? Sí, señor. Y el programa que vetes no entra al aire. Me estás echando de enemigo a todos los productores, a todos, sí, a todos. Pero me vas a arreglar mi curva de Carriove, pero me vas a firmar un papel que durante 25 años después de mi muerte no puedes hablar de todo esto. Yo tenía 30, dije, pues, esto se morirá dentro de 50 años. Saqué la cuenta y dije, pues tendría yo como 120 años ya, pero entonces, y entonces me dijo, ¿cuánto quiero? Dije, pues, no sé. Me dijo, todo mundo tiene un precio. ¿Cuál es tu precio? Le dije, que de a de veras ejerzas la responsabilidad social del concesionario. Dijo, ¿ese es tu precio? Pues eres un imbécil, porque cualquiera le pediría 1 millón de pesos mensuales y se los pagaría. Dijo, no, a mí déjame buscar el uso social de la televisión, déjame buscar la responsabilidad social del concesionario y te hago lo que quieras de tu curva de carryover, y te firmo lo que quieras. ¿Cómo? Y me dijo en inglés, it's a deal, es un trato, ¿no? Entonces yo por eso podía hacer, Gilberto, tanta cosa que hacía, tú te acordarás, tanta loquera que se me ocurría, irme a Guanajuato con Miguelito Erros a grabar todo el Festival Cervantino, hacer telenovelas de educación de adultos, hacer un canal cultural completo que pagaba Emilio, completito, porque ese era mi precio era ejerce tu responsabilidad social como concesionario, porque la concesión es del pueblo, no es tuya. Y me dejó hacerlo. Y ustedes lo vieron, lo vivieron, me ayudaron, y yo no podía decirles ni una palabra porque tenía un acuerdo de confidencialidad. Pero ahora ya, infortunadamente, a mí me sigue doliendo. 67 años, caray. 67 años, bueno. Y entonces yo les quería contar todo esto, que no es mi historia. No es mi historia. Mi historia sería, pues, Cosa Juzgada, que se acuerdan que hice yo aquella serie. Claro. Y cómo escribí todo lo que es personal. Yo. Mis pleitos con Sada, unos pleitos, pero con Quintero, terribles, porque ellos no aceptaban lo de la responsabilidad social del concesionario, ni Quintero. Inclusive, inclusive Miguel, lo que dices tienes todita la verdad, porque esa ley, inclusive, yo no sé si te recuerdes que después de las 10 de la noche podía salir alguien fumando o alguien tomando, pero después de las 10 de la noche, nunca durante toda la programación, nunca. Exacto. Bueno, pues entonces, queridos míos, no hablo de mis recuerdos personales, que son muy gratos, son maravillosos, realmente imagínense todo lo que pasé con Emilio cuando nos fuimos a Nueva York y bueno, mil cosas, mi relación enorme con don Emilio, que sería cuestión de 2 horas también, con Amalia, mis pleitos dentro de Televisa con los que no aceptaban esa responsabilidad. Por eso renuncié. Yo fui el único que renuncié. A mí no me corrió nadie. Fui a ver a Emilio Escargallán, dije, te vengo a pedir un favor. Sí, me dijo, dime, que me liquiden. Dijo, sí, pero si todo el mundo está luchando, era el año 2000, ustedes se acordarán que corrían gentes, pero por miles. Váyanse al Foro 2, denme el gafete,
ya no eres miembro de Televisa. Y yo fui y dije, me quiero ir. Dijo, ¿pero por qué? Le dije, porque no están aceptando ustedes su responsabilidad como concesionario. Y si no se ejerce esa responsabilidad, yo no tengo nada que hacer aquí. No es mi lugar. Me dijo, pero ¿en qué vas a trabajar? Pues ya veré, haré teatro, daré clases o lo que se me dé la gana, pero si no se asume esa responsabilidad del concesionario, yo no trabajo aquí. Y me dijo, bueno, pero es renuncia voluntaria, te va a tocar muy poquito. Y dije, bueno, pues ni modo, o no me den nada, tampoco me pasa gran cosa, no me den nada. Y entonces por eso es que les quería contar, porque todo esto que les he contado nos afectó a todos, pero ustedes no sabían cómo, de dónde salían estas cosas, y por qué el 9, por qué tantas cosas tan maravillosas que hicimos juntos y que marcamos A ver, Enrique, por favor, Enrique. Perdón, Miguel, que te interrumpa. ¿Qué? Yo creo que nos falta todavía una hora para que nos cuentes más de la historia de la televisión. De la historia. Vamos a ver. Pero no nos has dicho cómo empezó Miguel Sabido, dónde nació, por ejemplo, dónde estudió, cómo llegó a la empresa. Yo nací en Chapultepec. ¿Perdón? Tu pregunta es ¿en qué jaula? Sí, en lo que ahora es el Hotel Camino Real, había el Hospital Inglés, que ahora está el ABC, el ABC Cowley, y mi madre pues me dio a luz allí en ese, pero rápidamente, porque ya es muy tarde. Yo tuve la suerte infinita, el enorme privilegio de que mi padre fue un indígena que aprendió a hablar español a los 13 años. Yo me llamo Tul, mi hermana Irene se llama Cocay y mi hermana que murió se llamaba Mucuy. A mí me hicieron mi hetzmek a los 2 años. Y luego mi chichi, que nunca aprendió a hablar español, me llevó a Tizimín a que le bailara yo toda la noche a mis santos patrones, que son los azules Reyes Magos. Y por otro lado, tuve la suerte de que mi madre, pues perteneciera a la gran aristocracia intelectual del siglo XX. En mi casa comían todos los domingos Rodolfo Sigli, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, Gabriela Mistral, y para mí era normal, ¿no? Entonces, lo importante es que yo me enorgullezco profundamente de mi herencia indígena y me enorgullezco profundamente de mi herencia criolla. Entonces, pues si alguien pregunta quién es Miguel Sabido, pues es ese. Soy el resultado de la unión de un indígena que no sabía hablar español y de una mujer que trabajó con Antonieta Rivas Mercado, que fue amiga de Frida Kahlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tuve la infinita fortuna de que el presidente Echeverría convocara a esa reunión y conocer yo a Emilio Azcárraga, que ha sido el mayor privilegio que tuve en mi vida, verdaderamente. Me han dado muchos premios, me encanta hacer unos homenajillos, quién sabe cuánta historia. Pero si me dicen, ¿cuál es el mejor premio que tuviste? Emilio. Para mí ese fue el súper mejor. Y bueno, pues otro día, querido Enrique, les digo que estudié en la Alberto Correa y que estudié en la secundaria 3 y luego... Señor Sabido, yo quisiera leer algunos comentarios de la gente que nos está viendo. ¿Cómo no? Son rapiditos, a ver si los podemos meter desde arriba, Víctor, desde el primero para leerlos todos y nos seguimos, ¿no? Dice Jiménez Patiño, saludos a todos, saludos. Jiménez Patiño, un fuerte abrazo a Miguel Sabido.
Luego está Manuel Pereira. Buenas noches, mis queridos dinosaurios. Un saludo al señor Sabido. Me tocó hacer un Cervantino en Guanajuato con el señor Sabido y otros eventos en el Auditorio Nacional y otros teatros. Manuel Pereira. José Antonio González, saludos por lo Víctor Gilbert Wenzel y enorme gran invitado, don Miguel Sabido. Toño fue iluminador del Foro 4. 87 años no son tantos. Leonardo Grandini, querido señor Sabido, ¿cómo olvidar el programa de Mi Barrio que usted producía con Guillermo González? Luego dice Christopher Campos Parra, saludos a todos. Yolanda Parra, hola, buenas noches, saludos, estamos a 32 grados en Pomona, California. Dice Yolanda Parra, hola, buenas noches, saludos, y estamos otra vez en Pomona, California. Luego está otro que dice Javier Ortiz, saludos dinos, buenas noches, veo al señor Sabido y recuerdo México en la cultura y yo, siendo operador de video, tape, buenas chambas, saludos a todos y a la hermosa, me imagino que a la hermosa Angélica. Dice Denise Campos, buenas noches, saludos desde Atlisco, Puebla. Y luego Maru Sanders, saludos a todos con mucho cariño, abrazos. Gracias, Maru. Pues yo antes de que termine el programa quisiera darle las gracias al señor Sabido por esta exclusiva que nos da para Dinosaurios en la tele y esperar que pronto se decida hacer el otro programa porque la gente se quedó muy picada con toda esta historia. Yo creo que es la primera vez que tenemos a alguien que nos explique realmente de lo que se ha tratado en Televisa. Entonces, pues muchísimas gracias, señor Sabido. Yo tuve la fortuna de haber trabajado con él mucho tiempo en El Juicio y en las telenovelas didácticas con Irene y con él, cuando llegaron allá a la fusión, a hacer la fusión. No, es un privilegio conocer al señor Sabido. Entonces, pues muchas gracias. Si se quieren ir despidiendo, váyanlo haciendo. Muchísimas gracias, Miguel. Quiero agradecerte, Miguel, que hayas aceptado la invitación. Ayer alguien me preguntó que cuándo te conocí. Dije, pues nada más hace 60 años, porque fue durante la tormenta, que lo escribiste tú con Eduardo. ¿Cómo se llamaba la persona que te ayudaba? ¿Eduardo qué? Eduardo Lizalde. Eduardo Lizalde. Fueron los escritores de La Tormenta, que fue la primera histórica. Y gracias Miguel, por haber aceptado la invitación. Y como ves, nos quedamos a la mitad. Tienes que hablar más de todo. A la cuarta parte. Entonces Miguel, es uno de cuatro. Entonces el Miguel, de 4. Miguel, yo agradecerte muchísimo. Ha sido un privilegio el contar contigo. La verdad que vienen a mi memoria muchísimos recuerdos del principio de toda esta historia. Muchísimas gracias. Ay, Nachito lindo. Pues ya sabes que para mí la gente importante es la que está en la cabina. Los demás, mira, son vanidades. Hacer las maravillas que hicieron ustedes. Bueno, yo soy director de cámaras, ¿eh? Pues señor Sabido, yo, Gilberto Campos, trabajé mucho tiempo también con usted en control remoto y en videotape, que me tocó hacer ediciones de las telenovelas de las históricas. Muchas gracias, es un gusto, un placer verlo, saludarlo y un abrazo con mucho cariño. A todos, abracémonos porque nos conocemos y nos disfrutamos. Gracias a todos. Adiós. Gracias, Miguel. Gracias, señor Miguel Sabido, por haber estado el día de hoy con nosotros. A mí me tocó trabajar también con usted en México en la cultura y todos los programas culturales. Eras una niña. En lo que fue el estudio. ¿Perdón? Tenías una niña. 6 años. Buenas noches, Miguel, que sueñes con los angelitos. Bueno, gracias a todos, un abrazo a todos y mucho cariño para ti, mucha admiración y respeto sobre todo. Bye. Buenas noches. Pues muchas gracias al señor Sabido. Qué bueno que estuvo con nosotros y qué honor para nosotros estar escuchando
dentro de la plática exclusivas que nunca había comentado anteriormente. O sea, estoy completamente agradecido con ustedes, de veras, de todo corazón, me da un enorme placer de que sigamos en contacto, de tener este programa cada mes, y esperemos que la próxima vez tengamos también otro mega invitado, ahora sí que de muy, muy magnífica talla. Por favor, Angie. Pues muchísimas gracias, ingeniero Vázquez Montes, compañeros Víctor y Polo. Un placer de verdad haber compartido el día de hoy este programa con ustedes y sobre todo con nuestro invitado VIP, el señor Miguel Sabido. Muchísimas gracias. Very VIP. Nachito. Muchas gracias. Ya saben perfectamente que los estimo. La verdad, les deseo lo mejor a todos, sobre todo, mucha salud. Gracias, ingeniero. Bueno, ahora ustedes mismos que nos siguen y que son nuestros amigos, se dan cuenta por qué el canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión, Dinosaurios en la Tele, está siendo tan exitoso. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.